Escúchenos y véanos en www.zona3.mx. Continuamos con la doctora Alicia Soltero. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y estamos platicando el día de hoy en el manejo de las emociones sobre el miedo. Bueno, espero ya tenga ahí su libreta. Y me gustaría que hiciera usted una lista. Vámonos de uno en uno, ¿le parece? Usted va a hacer una lista de los miedos que en este momento de su vida usted esté como viviendo. ¿Miedo a qué? Y va a decir, tengo miedo a... Y entonces va a poner ahí todos sus miedos. Una vez que usted nombra un temor, lo primero que usted va a lograr es que cuando usted se atreve a escribirlo, va a empezar a dejar de tener esta fuerza desconocida que en este momento le está controlando, ¿no? ¿Por qué? Porque usted lo definió. Tengo miedo a... El miedo va a perder algo de ese poder negativo en el proceso, primero, de ser reconocido como tal. Es decir, ok, cuando se le da... Hay un cuento... se llama el cuento La niña de las manos de plata, en donde cuando nombra al enano, que está muy interesante, es de los hermanos Grimm, cuando nombra, da el nombre del enano que la metió en este hechizo, pierde todo su poder. Y bueno, es más o menos eso. En el momento que usted lo escribe, lo define, el miedo pierde algo de ese poder negativo. ¿Por qué? Primero porque lo está reconociendo y después lo está nombrando, ¿no? Y entonces se va a convertir en algo que puede ser manejable. Algo de lo que usted se puede despojar, que de hecho se está despojando desde el momento en que lo traslada de su mente o de su cuerpo emocional a un papel, ¿no? Y entonces puede ocurrir este reemplazo en el cambio de conciencia. ¿Es posible sustituir el miedo? Claro que es posible sustituirlo. Mire, el miedo tiene su función. Le voy a explicar un poquito. Hay un miedo que todos tenemos y que es el miedo a lo desconocido. Pero la función, en principio, del miedo ante lo desconocido es precaución. Es decir, vámonos despacio porque es un terreno, un territorio que no conozco, que no conocemos, y que primero necesitamos como ver qué es lo que hay, ¿no? Y este miedo se establece desde que nosotros somos muy pequeñitos. Por ejemplo, al entrar a una habitación en donde está oscuro, que es simbólico, ¿no? Donde está oscuro, ¿qué significa? Que no podemos ver. Y algo que yo no puedo ver, por supuesto, que lo temo. Ese miedo es como, a ver, con cuidado, de aquí a que prendes la luz puede haber una silla, puede haber un juguete, puede haber de esas mariposas negras, que ahorita le voy a volver a retomar lo de la mariposa negra, sobre todo ahorita en este tiempo de aguas que van a empezar a tupirse las casas de las mariposas negras, que la mayoría de las personas le tienen muchísimo miedo. Pero es un miedo que se instaló y le voy a explicar cómo. Entonces, ahí es como entra despacio mientras encuentras el apagador para prender la luz. Una vez que se prende la luz, se termina el miedo. ¿Por qué? Porque ya puedo verlo. Este miedo lo sentimos todos, el miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene luz, la luz de la conciencia. Cuando éramos pequeños, hasta que nos prendían la luz y podíamos ver lo que estaba en esa habitación. Porque en muchas ocasiones, y quizás por eso se instaló este miedo a la oscuridad, usted entró a esa habitación y hubo algo que la asustó y que se instala en nuestra psique. Algo que la asustó como ¿qué? Como una mariposa negra que estaba en esa habitación. Usted entró y le empezó a revolotear en la cabeza y usted, moría de susto. Se instala entonces ese miedo. Pero cuando ya somos adultos, es un absurdo no entrar en una recámara que está oscura, ¿no? Una recámara que está oscura. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeñitos no alcanzábamos el apagador. Ya como adultos, por supuesto que lo alcanzamos. Entonces, no alcanzamos a disipar y a ver este segmento que dice, antes era porque no alcanzaba yo el apagador y necesitaba ver qué era lo que había dentro.
Hoy como adulto ya tengo la capacidad y el tamaño para encontrar el apagador de luz y prenderla. Que el foco está fundido, bueno, sé que hay una lámpara a la que yo puedo ir para prender y iluminar la habitación. O sé que existen las velas. Pero esto no lo podemos razonar, ¿no? De entrada. La luz de la conciencia es esto, darme cuenta qué es lo que hay y darme cuenta también que hay muchas cosas que yo no puedo manejar. Esta es la función del miedo. La función del miedo es como prevenirnos para que después prevenirnos de que hay algo ahí que primero tenemos que observar en conciencia y después utilizar el discernimiento. El discernimiento significa poder separar y decir, ok, esto sí lo puedo manejar, esto no lo puedo manejar, porque no sé, porque no tengo el conocimiento, porque no me corresponde, porque es algo para lo que yo no estoy preparado, por lo que usted quiere y guste. Pero para eso no necesitamos fortaleza. La mayoría de las personas dicen que para enfrentar el miedo se necesita fortaleza. Yo creo que no. Yo puedo ser una persona muy fuerte, usted puede ser una persona muy fuerte, pero si estoy ante una situación para la cual yo no estoy capacitada, por supuesto que voy a sentir miedo. Y no es cuestión de échale ganas, hay que tener fortaleza. No es cuestión de tener conciencia de que ante esto me rebasa. Por ejemplo, todas las personas tenemos el riesgo de enfermarnos de algo y a menos que usted sea médico, especialista en lo que se enfermó, va a tener conocimiento. Pero si a una persona le dicen que es diabético, por supuesto que va a sentir miedo. ¿Por qué? Porque lo único que ha visto de esta enfermedad son las consecuencias, que hay amputaciones de algunos miembros, que tienen insuficiencia renal, que van perdiendo la vista. O sea, vemos las consecuencias, pero no tanto de la diabetes, sino de la diabetes muy mal cuidada. Pero cuando nosotros empezamos a obtener ese conocimiento sobre la enfermedad, sabemos que hay alternativas para tener una mejor calidad de vida. Si hay una enfermedad que desconocemos, claro que vamos a tener miedo, no de la enfermedad, sino de lo que nos puede pasar en nuestra integridad física con la evolución de la enfermedad, o con las curas de la enfermedad, o con los medicamentos, o con todas aquellas incapacidades que yo voy a empezar a vivir a través de la enfermedad. El miedo a lo desconocido es muy común, Y el miedo, su principal función es esa, es decir, a ver, alto. Y después, ¿lo puedo manejar o no lo puedo manejar? ¿Depende de mí o no depende de mí? No depende de mí. Y entonces no es cuestión de echarle ganas, es cuestión de tener fe. Y aquí es en donde empezamos a tener problemas. Porque van a decir, ¿fe en qué? Si usted cree en Dios, usted tiene una vida espiritual, no estoy hablando de religiosa, estoy hablando de una vida espiritual en donde usted concibe a un ser superior a usted, un ser amoroso, entonces va a tener fe que si usted está enfrentando esta situación es porque tiene los recursos, porque ese ser superior no le va a dar algo más de lo que usted pueda manejar, número 1. Número 2, la fe la podemos manejar como una posibilidad o como una entrega, ¿no? Cuando usted tiene fe, entonces el miedo se puede disipar. Con fe sí, no con fortaleza ni échale ganas, sino con fe en que puedo manejarlo, ok, voy a poner todo de mi parte para manejarlo, ¿verdad? Hay cosas que no puedo manejarlo, bueno, lo voy a dejar en manos de quien sí lo pueda manejar. Y porque sé que me voy a desgastar en el intento porque es algo para lo cual yo no estoy preparado. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación que se escapa de mis manos, puede ser, ¿no? Y le voy a explicar cómo nosotros podemos tener muchos miedos, ¿sí? Y hay personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren con este compañero como aliado todo el tiempo, con este miedo. Y el miedo como precaución está perfecto, pero el miedo como un compañero eterno de vida, digo, pero de verdad qué angustia vivir todo el tiempo con miedo, ¿no? Pero tiene su función. Miedo a lo desconocido, ¿cómo lo podemos nosotros reencuadrar? Dentro de psicología nosotros le llamamos reencuadre, es decir, ¿qué parte positiva
tiene el miedo para mí? Bueno, podemos ver el miedo como una limitante o puedo verlo como una oportunidad. Miedo a lo desconocido es una oportunidad de conocer algo que antes no sabía que existía o que antes no había tenido la oportunidad de vivirlo. O también puedo vivirlo como algo peligroso. Y esta es elección. Le decía yo, el miedo lo puedo reemplazar o con fe o bien diciendo que es una oportunidad. Puedo reemplazarlo, por ejemplo, ante una situación de mala fortuna con ecuanimidad. Puedo reemplazarlo ante una enfermedad con cuidados amorosos hacia mí y hacia los demás. Y muchas personas tienen ansiedad o temor a lo oculto, ¿no? Hacia estas cosas que no me quedan muy claras. ¿Puede usted tener acceso a esa información? Entonces haga lo posible por tenerla. Pero si es algo que la rebasa, entonces el antídoto va a ser ir directo a la fe. Fíjese que muchas de las personas, en un estudio que se hizo, manifestaban este miedo como actitud negativa hacia las personas que tenían una enfermedad mental. Desde que estábamos pequeñitos, si había un loquito por su casa, porque así nos decían, es un loquito, una persona que tiene una enfermedad mental, le teníamos miedo, ¿verdad? Decían, ahí viene el loco, ¿verdad? Cuando estábamos pequeños. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una enfermedad mental a este grado no sabemos cómo va a reaccionar. Y aquí el asunto es que la gente, la mayoría de nosotros, le tenemos miedo a lo que no entendemos. No es posible cuando estamos pequeños entender una enfermedad mental. Y en muchas ocasiones, cuando somos adultos, tampoco nos es posible entender esta enfermedad mental. Y un miedo muy generalizado primero empieza por temor a estas personas que tienen una discapacidad mental. Pero en realidad, el verdadero miedo es a volverme loca. Este es un miedo muy generalizado. ¿Por qué? Porque entonces sería algo que no puedo controlar. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.